¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Nada, daros la bienvenida nuevamente a este curso de la Ley de Contratos y pediros disculpas por el tiempo que he tardado en contestar a estas preguntas. Últimamente, con todas las convocatorias que han salido y están saliendo, pues nos hemos visto un poco desbordados. En cuanto a estas opciones que os planteé dentro de este curso que estamos implementando, he recibido numerosas contestaciones y he intentado a cada uno de vosotros contestaros de forma individual. En este sentido habéis dado casi todos con la clave o habéis contestado de forma correcta y hay gente que ha hecho respuestas alternativas que están bien también. Sabéis que en derecho no hay una única respuesta correcta y a veces pues el hecho de darle un enfoque distinto puede ser positivo también de cara a la oposición a la que os vais a enfrentar. En primer lugar, lo que vamos a hacer hoy es, en base a la legislación, intentar contestar las tres opciones que se os planteaban previamente. Nos decía, responda a las siguientes cuestiones. ¿De qué tipo de contrato se trata según establece la Ley 9/2017? Construcción de una autopista por parte de una empresa privada encargada también de su explotación, así como su mantenimiento y conservación. Cuando hablamos de los contratos, estábamos viendo esos artículos 12 a 18 en cuanto a los contratos típicos. Hablamos, los contratos pueden ser administrativos o contratos privados. Dentro de los contratos administrativos teníamos los contratos típicos, artículos 13 a 17, y contratos administrativos especiales del artículo 25.1, apartado B. Tenemos que definir, en primer lugar, la creación de una autopista por parte de una empresa privada. Obviamente es un contrato de obras, pero ahora tendremos que dirimir si es obra o concesión de obra. Para dar una contestación correcta, iremos inicialmente a esos artículos 13 o 14 de la Ley de Contratos. Si vamos a ello, nos dice en el artículo 13, contrato de obra, la ejecución de obra aislado conjuntamente con la redacción del proyecto o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo 1. Tendremos que irnos al anexo 1, que viene al final de la Ley de Contratos, para encuadrar o encasillar todo aquello que se considera obra. En cuanto al contrato de obra y contrato de concesión de obra, la diferencia fundamental se refiere al riesgo operacional. ¿En qué consiste este riesgo operacional? En transferirle al contratista ese riesgo y ventura, es decir, él desde el momento en el que asume dicho contrato, si le va mal y los posibles viandantes o los posibles vehículos que van a circular por la autopista, si cogen una carretera alternativa, el riesgo lo asumiría dicho contratista. Sin embargo, si se tratase de un contrato de obras al uso, únicamente la empresa adjudicataria va a cobrar la prestación o el pago del precio por la ejecución de dicha obra. Nos dice la pregunta, volviendo a ella, encargada también de su explotación. Aquí nos da un matiz y es que si ella va a explotar la autopista, se va a encargar tanto de la obra como de la explotación de la misma. ¿Cómo? Pues cobrando esas tasas que se cobran en función del kilometraje o los puntos de entrada y de salida en dicha autopista. También se encargará del mantenimiento y conservación de la misma. Todo hace indicar aquí que deberíamos justificar el contrato como contrato de concesión de servicios. Se le transfiere el riesgo operacional al contratista. ¿Qué artículo tendríamos que citar? Obviamente, artículo 14, contrato de concesión de obras, en la que, aparte de ejecutar la obra y ese mantenimiento y conservación de la misma, va a cobrar una prestación por cada vehículo que circule por dicha autopista. Dentro de la duración de los contratos de concesión de obras nos habla de ese límite máximo de hasta 40 años. Nos tenemos que ir a este artículo 29, ¿vale? Para citar estos plazos de duración de los mismos. Entonces, aquí, para justificar esta pregunta, haríamos, se trata de un contrato administrativo típico de concesión de obras en el que se le transfiere el riesgo operacional al adjudicatario. Con esto daríamos por contestada esta pregunta de una forma rápida y sin complicarnos mucho más. Todas las personas que habéis contestado en esta habéis tenido muchas menos dudas que con otras que vemos a continuación. La segunda de ellas nos dice,
servicio de recogida de basuras y gestión de residuos en un ayuntamiento. Aquí podemos dar dos respuestas y las dos ser correctas. Yo puedo justificar este contrato como un contrato de servicios o justificarlo como un contrato de concesión de servicios. La diferencia estriba nuevamente en el riesgo operacional. Y me diréis, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un contrato de obras y entre un contrato de concesión de obras y un contrato de concesión de servicios? Son contratos similares, pero tienen un matiz importante, que en este caso, en los contratos de concesión de servicios, el ayuntamiento o el ente público tiene que prestar o dar ese servicio a sus ciudadanos. Ciudadanos porque estamos hablando dentro de un ayuntamiento. Aquí tengo unos contratos. Bueno, vemos aquí un informe de un contrato de concesión de servicios en cuanto a la recogida y transporte de residuos en Madrid, también abordado o licitado como concesión de servicios. Aquí el contrato de Urbaser en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, exactamente igual. El matiz fundamental y cómo lo tengo que justificar aquí nuevamente está en ese riesgo operacional. El concesionario, si yo lo justifico como concesión de servicios, pues el que sea adjudicatario del contrato asumirá este riesgo y por ello va a percibir un precio. El precio puede venir de lo que le abone, en este ejemplo, el ayuntamiento y aparte de ese cobro de las tasas. Podría cobrar las tasas la propia empresa o las cobraría el ayuntamiento y por ellas les pagaría un precio. Si se tratase únicamente de un contrato de servicios, aquí la empresa no recibe o no se le transfiere ese riesgo operacional. Es decir, va a recibir una contraprestación por la ejecución de esa recogida y gestión de los residuos públicos. Lo podemos justificar por este artículo 15 o por este artículo 17 y en ambos casos puede estar correcto. Entonces, ahí lo que tenemos que matizar siempre a la hora de justificar esta pregunta es si le transferimos o no el riesgo operacional y después que se trata de un contrato que antiguamente sí que se podía dar por el 25.1 apartado B de esos contratos de gestión de servicios públicos que desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos en ningún caso se pueden licitar como tal. Bien, la última de las preguntas y a colación de lo que hablábamos inicialmente, vamos a ver un contrato o una suscripción a un periódico deportivo por parte del Servicio de Empleo Público Estatal para los empleados públicos y usuarios de las instalaciones. Las suscripciones a periódicos, revistas, publicaciones y demás se van a justificar siempre como contratos privados, ¿vale? Son exclusiones cuando hablábamos de ese encuadre de los contratos administrativos que podían ser típicos o administrativos especiales y contratos privados, nos tendríamos que irnos a estas excepciones que hacen aquí, ¿vale? Dice, contratos administrativos, los siguientes que se celebren por una administración pública y nos exceptúa en este segundo ordinal aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. Aquí se trata de la suscripción a un periódico deportivo, se abordaría como una publicación que tiene una tirada diaria, entonces entendemos que es un contrato administrativo privado, ¿vale? Entonces, a la hora de justificarlo, tendríamos que irnos a este artículo 25.1, ordinal segundo. Por lo demás, en cuanto a las respuestas que damos, simplemente eso, vamos a justificar el artículo, vamos a dar una respuesta breve y que vaya al grano. Está bien hacer un encuadre siempre de todas las preguntas que nos plantean cuando tengamos que justificarlas en base a la ley, en base al artículo. Pero siempre debemos contestar y mojarnos en la pregunta que consideramos o en la respuesta que consideramos que debe ser correcta. No tiene por qué haber únicamente una opción que sea correcta, como es el ejemplo de la segunda de ellas. Continuaremos estos días viendo artículos de la Ley de Contratos y con este curso. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadle al me gusta y compartidlo. Un saludo. Chao, chao.